muchas gracias a todos por aguantar hasta esta hora. Ya es la última, ya queda poquito para la cerveza y el vino. Así que bueno, intentaremos hacer la charla un poquito amena y espero que aprendáis cositas y bueno, que os vayáis de aquí con una buena sensación después del primer día. Vale, bueno, vamos a hablar hoy de testing continuo, de pipelines de CI/CD. Vamos a ver un poquito qué es eso, cómo llegamos al testing continuo, cómo ha evolucionado la metodología de desarrollo de software hasta llegar a eso. Y bueno, me gustaría un poco que vierais que no es algo tan difícil y que todo el mundo puede hacer. Vamos a hacer una breve encuesta, muy rápida, ¿vale? Con el público. Veo que hay bastante gente interesada en el testing, lo cual es bueno. ¿Quién de aquí se dedica a la parte de QA o testing? Vale. DevOps. Alguno también. Desarrollo. Mayoría. Bien. Productos. Alguno también. Vale. Perfecto. Bien, pues está bien porque la charla es un aprendizaje no solo para los roles de QA, sino para cualquier rol. Así que os va a venir bien a todos. Ok, bueno, me presento. Soy Fran Guerrero. Actualmente trabajo de QA Lead en Paradigma Digital. También me gusta dar charlas en conferencias, tipo como la que estamos aquí hoy. Y bueno, casi siempre hablo de temas de testing, DevOps y últimamente también de inteligencia artificial, que es lo que está más de moda. Aparte de eso, soy padre de 2 peques, friki de videojuegos como Elden Ring y también de series de televisión. Aquí tenéis mis datos de contacto, ¿vale? Mi LinkedIn, Twitter, el correo electrónico, podéis agregarme, podéis escribirme. Si tenéis dudas de esta charla o de otras, me podéis escribir, me podéis contactar sin ningún tipo de problema. Buscáis Fran Guerrero en Google y os sale ya por ahí mi careto. Vale, soy de Málaga, por si no me lo habéis notado en el acento, imagino que sí. Espero que se entienda mi acento. A veces los andaluces tenemos el acento un poquito cerrado, pero bueno, para eso traigo un poquito de vocabulario malagueño. Os voy a contar un poquito, ¿no? ¿Cuáles son mis favoritas? Hay muchas más, ¿no? Pero bueno, en Málaga llamamos saboríos a personas que son un poquito bordes o antipáticas. Perita es lo contrario, ¿no? Alguien perita o algo perita es algo que está guay, que es guay. Una chorraera es un tobogán típico de parque. Y luego mi favorita, que es el guarrito, ¿no? En Málaga a los taladros se le llaman guarritos. De hecho, solo en Málaga. Y se llama guarrito porque las primeras marcas que se comercializaron de taladros eran Warrington. Entonces se le quedó lo de guarrito. Cosas que pasan. Vale, bueno, después de esta intro un poquito del malagueño, vamos a hablar hoy de esto, ¿vale? Vamos a hablar de 3 olas. ¿Os da miedo la foto, no? No. No vamos a hablar del COVID. Vamos a hablar de las 3 olas o las 3 tendencias de la metodología del desarrollo de software que últimamente, pues bueno, han conquistado y han cambiado la forma de desarrollar software en las empresas, ¿no? Vamos a empezar por la primera. Esta va a ser muy breve porque creo que todo el mundo la conoce. La primera ola de cambio, digamos, el primer cambio de mentalidad dentro de la cultura del desarrollo de software fueron las metodologías ágiles, la mentalidad ágil, pasar de metodologías tradicionales en cascada, etcétera, a metodologías donde teníamos mucha más flexibilidad, teníamos feedback, teníamos iteraciones, ahora explicaremos un poquito brevemente, y al final adoptar esa mentalidad agile en las compañías, que por suerte pues la mayoría de ellas esto ya está implementado, y al final entender que todo el equipo, sea el rol que sea, trabaja como un todo, de forma colaborativa y siendo flexible, esta flexibilidad que os comentaba, y entregando valor a nuestro cliente. Vale, imagino que Agile, ¿quién trabaja aquí en Agile? Imagino casi todo el mundo. Bastante gente, ¿vale? La primera ola, pensad que el manifiesto Agile se escribió hace más de 20 años. Bueno, ya os digo, no me voy a parar mucho aquí, ya sabéis, la metodología ágil es típica como Scrum, Kanban, con todas sus ceremonias ágiles, los roles de Scrum y todo este tipo de cosas, que es el primer cambio de mentalidad que tenemos que asimilar, ¿vale? No me voy a parar mucho aquí, sí que me voy a parar en 2 pilares fundamentales para mí de Agile, que son estos 2. La aproximación del equipo al completo, ¿no? Lo que se llama, o los 3 amigos, lo podéis llamar de diferentes maneras, al final es un concepto para poder trabajar de forma colaborativa.
para poder trabajar en la definición de los requisitos, la definición de hechos, la validación de la historia de usuario, la gestión de las tareas, todo de forma colaborativa. Es muy importante, sobre todo desde el punto de vista del testing, este cambio de paradigma, ¿no? Entramos en un momento donde la responsabilidad de la calidad ya no es solo del QA, sino que es del equipo al completo. Otro de los pilares fundamentales de las metodologías ágiles para mí es el feedback frecuente y temprano. Ya sabéis que esto es uno de los grandes lastres que tenían las metodologías tradicionales, porque entregar algo después de 6 meses o un año y que al cliente no le gustara suponía un gran problema y un gran gasto económico. Con lo cual, el tener feedback, hacer iteraciones y obtener feedback de formas más frecuentes es una forma de ser ágiles. No solo con demos o feedback del cliente, sino moviéndonos las partes de las pruebas un poquito más a la izquierda dentro del ciclo de desarrollo, hacer testing basado en riesgo, hacer retrospectivas, seguir la pirámide de automatización. La automatización es algo que nos da feedback muy temprano. Todo este tipo de cosas nos hace ser más ágiles. Vale, esto fue la primera ola, que como he dicho no me iba a entretener mucho. La segunda ola, que no es tan antigua, es la ola de DevOps, ¿no? La adopción de la cultura DevOps dentro de los equipos de desarrollo. Esto no es tan antiguo, esto de hecho yo creo que se ha empezado a implantar de forma más seria hace unos 6, 7, 8 años, cosas así. DevOps no es una persona, ¿vale? Ni es un rol, aunque el rol se llama DevOps, pero realmente es una cultura, es una forma de trabajar, es una forma de colaborar. Al igual que Agile colaborábamos todo el equipo al completo, con DevOps colaboramos además con el equipo de operaciones, ¿vale? Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle de eso. Vale, ¿quién de aquí de alguna forma trabaja en DevOps, interactúa con los DevOps, trabaja con los despliegues, revisa un poquito los despliegues? Vale, un poquito menos que Agile, pero también está bastante adoptado. Bueno, como os decía, DevOps no es más que romper ese muro que existe también con el equipo de operaciones. Al igual que se rompe el muro que existía entre desarrollo y QA, con DevOps rompemos el muro entre los equipos de desarrollo y operaciones. Y ya no es un equipo solo el que está encargado de los despliegues, ahí te dejo mi código y tú lo despliegas y si falla pues te las apañas. No, sino que ahora es responsabilidad de todo el equipo también. Que todo se despliegue bien, que pase por los diferentes entornos, que se pruebe de forma automática y que, bueno, al final haya un proceso automático, estas pipelines que vamos a hablar ahora después, que funcione correctamente. Vale, cada proceso de DevOps es diferente en cada empresa, ¿vale? Porque cada empresa tiene entornos completamente diferentes. Hay empresas que pueden tener un único entorno, empresas con varios entornos. Normalmente, pues bueno, suele haber un entorno de preproducción, un entorno de desarrollo, donde se hacen diferentes tipos de pruebas. Vamos a hablar de forma genérica, pero por supuesto todo esto es adaptable a cualquier tipo de empresa. Luego definimos lo que es integración continua y todo eso. Hoy en día, para llevar a cabo este cambio de mentalidad o esta cultura DevOps dentro de las empresas, tenemos infinidad de herramientas. Es decir, desde que partimos con los requisitos de un proyecto hasta la puesta en marcha o el mantenimiento en producción, pasando por el desarrollo, los despliegues, etcétera, tenemos infinidad de herramientas para llevar a cabo esto, con lo cual no es una excusa, no podemos hacer DevOps. Tenemos un montón de herramientas que nos facilitan todo este proceso. Ahí tenéis unos pocos de ejemplos, pero ya os digo. El típico símbolo de DevOps es este infinito, ¿no? Donde tenemos la parte digamos, la parte tradicional del ciclo de desarrollo, la planificación, la codificación, la construcción y las pruebas. Y luego la parte tradicional de operaciones, ¿no? El despliegue, el lanzamiento, la monitorización en producción, todo ese tipo de cosas, ¿no? DevOps une esas dos fases y las combina en este símbolo infinito porque al final es un ciclo que se repite una y otra vez. De todas formas, sigue habiendo aquí un fallo, o un pequeño fallo, ¿no? Que se sigue considerando el testing como una fase, como una única fase, lo podéis ver ahí marcado. Vale, vamos a hablar un poquito de estos tres conceptos para entender DevOps, ¿vale? Para entender la cultura DevOps necesitamos hablar necesariamente de integración continua, entrega continua y despliegue continuo, ¿vale? Quizás las dos primeras, las dos de la base, son las más importantes. El despliegue continuo es una práctica adicional, pero para poder hablar de DevOps o para entender que estamos haciendo DevOps en nuestra compañía, tenemos que llevar a cabo integración continua y entrega continua, ¿vale? Que son las palabras de las siglas C y CD. Además, la pirámide no es casual, es decir, se construyen una sobre otra. Es decir, nosotros no podemos hacer despliegue continuo si no hacemos entrega continua y no podemos hacer entrega continua si no hacemos integración continua.
con lo cual es algo que tenemos que construir desde la base. Vale, aquí lo explico con un montón de texto, pero no lo voy a leer, simplemente yo lo explico. Cuando hablamos de integración continua, hablamos de la práctica de comitear o, digamos, integrar pequeños cambios de código en nuestro repositorio o en nuestro código fuente y esos pequeños cambios someterlos a unas pruebas. En este caso van a ser pruebas unitarias o pruebas de integración de componentes. De esta forma nos estamos asegurando que nuestro código está constantemente siendo integrado y constantemente bajo prueba. Constantemente lo estamos probando. ¿Vale? Esto es lo que se conoce como, de forma resumida, la práctica de integración continua. Fijaros, incluye una fase de prueba. Es decir, integración continua no es integrar solo código y ya está. Es integrar código y probarlo. Probar que esa integración no está dando nuevos errores, ¿vale? Con pruebas unitarias u otro tipo de pruebas que vamos a ver ahora después. La siguiente práctica sería la entrega continua, que se construye, como he dicho, sobre la integración continua. En esta práctica cogeríamos este código que ya hemos integrado y probado, y además también lo hemos empaquetado, hemos creado un artefacto, un paquete, como queráis llamarlo, pues lo cogemos, lo desplegamos en un entorno de pruebas, de preproducción, como queráis llamarle también, y lo sometemos a más pruebas. Pruebas de sistema, pruebas de end-to-end, pruebas de API, otro tipo de pruebas, pruebas de performance, ¿vale? Entonces, ahí digamos que estamos haciendo la parte de entrega continua, ¿vale? Si hacemos esa práctica. Fijaros, las dos, C y CD, sería el proceso de el desarrollador escribe código nuevo, lo integra, se somete a pruebas unitarias, si todo va bien se construye un artefacto, la siguiente fase se coge ese artefacto, se despliega en un entorno y se somete a más pruebas, ¿vale? Entonces, fijaros, estoy hablando todo el rato de pruebas. Es decir, si tenéis una pipeline o hacéis DevOps, C y CD, que consiste en desplegar, eso no es DevOps, ¿vale? No es desplegar y muchas más cosas. Hacer pruebas, ejecutar pruebas, construcciones, integraciones de código, un montón de cosas. Y por último, como he dicho, no es tan importante para la práctica de DevOps, es el despliegue continuo. El despliegue continuo ya es el último paso adicional de que una vez pasado todo ese ciclo que os he comentado, despliego a producción automáticamente, ¿vale? Si conseguimos hacer eso, entonces estamos hablando de que hacemos despliegue continuo. Esto lo hace muy poquita gente porque el despliegue a producción es crítico y suele ser más manual, no tan automático. Vale, obviamente esto tiene unas ventajas, ¿no? Si las metodologías ágiles nos ofrecían ciertas ventajas a la hora de colaborar todos juntos, aportar valor al cliente, el trabajar con un ciclo de DevOps nos permite ser mucho más rápido, ser mucho más competitivo en el mercado. Es decir, pensar que cada cambio que haga mi equipo de desarrollo potencialmente puede estar en producción en muy poco tiempo, ¿vale? Digo potencialmente porque no siempre es así, pero realmente cada cambio, teóricamente cada cambio que hace un desarrollador entraría en este ciclo que se sometería a diferentes construcciones, pruebas, despliegues, etcétera, y estaría listo para entregárselo al cliente. De esta forma, el aplicar una cultura de DevOps nos pone una ventaja competitiva. Vale, ¿y cómo se hace todo esto? Es decir, sí, la teoría está muy bien, pero ¿cómo se hace todo esto? Normalmente eso se hace con una pipeline CI/CD, que no deja de ser un código, ¿vale? Un trozo de código, un script grande o un conjunto de scripts que hace todo esto que os comento. Integra el código, lo construye, ejecuta las pruebas unitarias, lo despliega en otro entorno, ejecuta pruebas de Cypress, lo que sea, ¿no? Todo esto lo hace una pipeline, ¿vale? Ahí aquí a la derecha tenéis el código de una pipeline. Esto, para las personas que son DevOps, es muy fácil de entender. Ellos lo leen y saben perfectamente lo que se está haciendo. Y este quizás es una de las barreras que nos está costando romper, ¿no? Sobre todo los roles de QA u otros roles que no somos tan especialistas en despliegues o en otro tipo de cosas. El leer esto, ¿no? Entender esto, y realmente no es tan complicado. Ahora después lo vamos a ver. Entonces, claro, muchos de nosotros nos quedamos muchas veces así, ¿no? Sí, nos dan una pipeline, yo soy QA, me dan una pipeline, yo no entiendo nada, ¿no? No sé qué está haciendo ni nada de esto. Realmente es mucho más sencillo de lo que parece, y ese es el objetivo que tenemos hoy. Vale, este es el ciclo que os he contado de palabras, y os lo he contado, os lo pongo aquí resumido, como digo, esto es genérico, ¿vale? Cada sitio podrá tener un diagrama más complejo, pero básicamente es la historia que os he contado, ¿no? Tenemos nuestro código fuente, se integra en nuestro sistema de control de versiones y a partir de aquí se lanza todo este proceso automático de pipeline. Sería construir el código, ejecutar las pruebas correspondientes, generar un artefacto y guardarlo, luego desplegar este artefacto en un entorno, normalmente un entorno de preproducción, staging, integración continua, como le queráis llamar, ejecutar más pruebas de otro tipo
y finalmente, si todo está OK, lo desplegaríamos a producción, ¿vale? Si os fijáis, se ve claramente cuál es la parte de integración continua y cuál es la parte de entrega continua, ¿vale? La parte de integración continua es donde estamos integrando el código constantemente y sometiéndolo a unos tipos de pruebas, generando los artefactos correspondientes. Y finalmente, o sea, la siguiente fase sería coger esos artefactos, desplegarlos en un entorno y someterlos a más pruebas. Esto sería la entrega continua. Y como he dicho antes, nos dejaríamos el último paso, que sería el despliegue automático a producción, que no entra tanto como base para hacer DevOps. OK, pues con esto llegaremos a lo que es la tercera ola, ¿vale? Es decir, todo esto que os he contado son cosas que más o menos se están asimilando ya, se suelen hacer con mayor grado de madurez o menor grado de madurez, pero las empresas ya lo están llevando a cabo. ¿Y cuál es la tercera ola o cuál es la tercera revolución dentro del mundo del desarrollo de software? Bueno, quizá nos falta la cuarta, que sería la inteligencia artificial, pero eso para el año que viene. La tercera ola es lo que es el testing continuo. Es decir, fijaros cuando he enseñado el infinito de DevOps, el testing seguía siendo como una especie de fase, ¿no? Hay que romper con esa idea. Es decir, hay que entender que el testing tiene que estar en todas las fases del ciclo de desarrollo. Es decir, desde la concepción de las ideas hasta la puesta en marcha de mi producto, pasando obviamente por todas las fases de pruebas intermedias que correspondan. Con esta necesidad surge un nuevo rol, por así decirlo, un nuevo nombre o una nueva necesidad, que es que el QA entienda este tipo de cosas, entienda lo que es DevOps, entienda lo que es una pipeline, entienda cómo se hace, saber leerla, en qué momento debería de integrar sus pruebas de API, en qué momento debería de poner sus pruebas de end-to-end. Es necesario, ¿vale? El rol de QA ya no es el rol tradicional donde sometemos nuestro sistema a pruebas, encontramos errores, reportamos errores y se acabó. Sino que tenemos que ser partícipes de todo este ciclo de despliegue, pruebas, etc. Entonces, es necesario que el QA entienda esto. Por ese motivo nace esta charla. No solo para el QA, sino para cualquier persona, ¿no? Y para cualquier rol. Pasaríamos a este ciclo, realmente. Es decir, quitaríamos el test como una fase independiente y entenderíamos que el testing tiene que hacerse en todos los puntos de este ciclo de desarrollo DevOps, ¿vale? Desde la planificación, como os he dicho, la codificación, la construcción, el despliegue, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que testear en todas y cada una de las fases del ciclo. Vale, ¿cómo hacemos eso? Es decir, pensad que estamos hablando de que tenemos Agile con unas iteraciones de 2 semanas o 3 semanas, o incluso a veces de 1 semana, entregándole al cliente valor muy frecuentemente. Si nos metemos en DevOps, estamos hablando de que podemos construir una pipeline donde cada vez que un desarrollador comite un cambio, pues es potencialmente entregable a producción. ¿Cómo se involucra QA en un ciclo tan rápido? ¿Cómo se involucra para poder aportar calidad y para poder realmente poner su punto de vista dentro de toda esa fase? Pues obviamente necesitamos pruebas automáticas, es decir, no podemos hacer esto solo con pruebas manuales, ¿vale? Necesitamos pruebas automáticas, necesitamos paralelizar nuestras pruebas, todo lo que podamos, ejecutar varias pruebas en diferentes hilos, diferentes máquinas, diferentes contenedores. Necesitamos entender de todo este tipo de cosas. Por supuesto que nuestro sistema de pruebas, nuestro framework, sea escalable, sea algo escalable. Y por supuesto tener un mecanismo de pruebas de humo para detectar fallos muy pronto. Pensad que constantemente vamos a estar lanzando nuestra pipeline, pues nuestras pruebas de humo son vitales para ver que ninguna de las fases de la pipeline está fallando. Ya no nos dedicamos solo a un testing tradicional donde teníamos nuestra herramienta de gestión de pruebas, ejecutábamos las pruebas de forma manual y anotábamos los resultados, sino que ahora necesitamos integrar estas herramientas con nuestras pipelines, volcar los resultados de las pruebas automáticas en nuestras herramientas de gestión de casos de prueba. Podéis elegir la que queráis, está desde Jenkins, GitLab CI, hoy vamos a ver GitLab CI, que está bastante chula. Hay diferentes herramientas, ¿vale? Es decir, que podéis elegir la que queráis y entender que tenéis que aprender de esa herramienta y conectarla con vuestros mecanismos tradicionales de prueba. Vale, como decía, la automatización es algo totalmente necesario y obligatorio. Es decir, no podemos saltárnosla. No podemos hacer esto sin automatizar. Cuidado, la automatización no reemplaza a los testers, ¿vale? Es simplemente una herramienta para poder agilizar nuestras pruebas. Es automation, no automagic. Por supuesto, cuando hablamos de automatización, hablamos de tener pruebas a todos los niveles de testing. Es decir, desde las pruebas unitarias
hasta las pruebas de API y las pruebas de UI o de end-to-end, o como le queráis llamar. La pirámide del testing no es casual tampoco, ¿vale? Imagino que la mayoría de vosotros ya la conocéis, pero la pirámide del testing, la base, se incrementa porque se dice que ahí tiene que haber más números de pruebas, ¿vale? Las pruebas unitarias. ¿Y por qué? Esto no es un capricho, no es porque, oye, pues que los desarrolladores hagan muchas pruebas unitarias. No, no es un capricho, simplemente que son pruebas que son más rápidas de ejecutar, más mantenibles y menos costosas. Mientras más arriba nos vamos a la pirámide, las pruebas son muchísimo más lentas y muchísimo más costosas. Y cualquier cosa hace que se rompa la prueba, con lo cual el mantenimiento es mucho más costoso. Con lo cual, al final, tenemos que intentar recaer más en pruebas unitarias, pruebas de API, y menos en pruebas de sistema o pruebas end-to-end, ¿vale? Sé que es difícil de conseguir, pero hay que intentarlo. Hay frameworks para automatizar pruebas de todos los niveles. Es decir, hay frameworks para pruebas unitarias, frameworks para pruebas de integración, frameworks para pruebas de sistema, incluso frameworks para pruebas de aceptación, como Cucumber, con BDD, que vamos a ver un poquito ahora. Entonces, como os digo, es bastante fácil encontrar una herramienta para poder automatizar. Por supuesto, necesitamos utilizar buenas prácticas a la hora de automatizar. No vale con automatizar de cualquier manera, porque luego eso se convierte en una bola que es imposible de mantener y nadie se quiere encargar de ello. Entonces, cuando hablamos de pruebas unitarias, lo ideal es hacer aproximaciones como TDD, es decir, escribir las pruebas antes del código, etcétera, etcétera. No voy a entrar mucho en TDD porque podemos hacer otra charla aparte. Por supuesto, no podemos olvidarnos de las pruebas de API, ¿vale? Que muchas veces son las grandes olvidadas, ¿no? Necesitamos hacer pruebas de API. No hace falta ser experto en código. Podemos usar herramientas como Postman, donde podemos integrar nuestras pruebas en la misma herramienta, ¿vale? Además, estas pruebas de API con Postman, por ejemplo, se pueden también integrar luego en una pipeline CI/CD. Por supuesto, cuando hacemos las pruebas de sistema o pruebas end-to-end, son las que he dicho que son las más costosas y las más caras de mantener, con lo cual las buenas prácticas, los patrones de diseño son vitales. Por ejemplo, PyObject Model, para abstraer, digamos, información y poder mantener mejor nuestro código. Todo este tipo de prácticas tenemos que llevarlas a cabo, ¿vale? Y luego, incluso, si trabajamos con equipos con productos o, digamos, reglas de negocio o requisitos de negocio que no solo vamos a consultar las personas técnicas, sino cualquier persona dentro de la empresa, pues es interesante pensar en pruebas automáticas de aceptación, ¿no? Pruebas escritas con BDD, con un lenguaje natural, para que todo el mundo las pueda entender, e incluir también estas pruebas, serían unas pruebas todavía en un nivel más arriba de la pirámide, incluir estas pruebas en nuestras pipelines CI/CD. Es bastante importante para que todo el mundo pueda tener acceso a la cobertura y a entender qué es lo que se está probando y qué es lo que no se está probando. Luego vemos un poquito más de BDD. Bueno, lo vamos a ver ya. BDD al final no es ninguna magia. Esto es simplemente, por ejemplo, un test de sistema, de buscar en la página de Google. No sé con qué está hecho, creo que está hecho con Selenium y Python, creo. Y bueno, quien trabaje de QA automatización, pues esto lo entiende perfectamente. No es tan complicado, ¿no? Además, utiliza PyObject Model, con lo cual se lee un poquito más fácil. Pero si tú esto solo das a una persona de producto, la persona del producto no sabe lo que está haciendo. No sabe si estás testeando lo que él quería, si la cobertura es buena, si la cobertura es mala. Entonces, bueno, la persona del producto se puede quedar un poquito así, ¿no? No le deis pruebas de Selenium a la persona del producto. Sí se le puede dar pruebas escritas con BDD, pruebas donde lea con lenguaje natural escenarios con las palabras clave given, when, then, y esto sí lo va a entender, ¿vale? Por supuesto, no hay ninguna magia tampoco, es simplemente una capa más de abstracción donde cada paso de BDD, cada frase que veis con given, when, then, por debajo encapsula el trozo de código raro que no entienden las personas que no son técnicas, ¿vale? Con lo cual, esto es una buena práctica si queremos meter pruebas de aceptación. Y bueno, en general no nos podemos olvidar de ningún tipo de prueba. Yo me he puesto con los niveles básicos, pero no nos podemos olvidar de ningún tipo de prueba dependiendo de nuestro producto. Por supuesto, si nuestro producto, los requisitos no funcionales son críticos, pues tendremos que incluir pruebas de performance, pruebas de carga, pruebas de seguridad. Al final es intentar un poquito buscar la estrategia y ver del cuadrante, de este cuadrante, qué tipo de pruebas son las que necesito para mi aplicación e intentar introducirlas en mi pipeline, ¿vale? Al final la mentalidad no es solo quedarnos en lo que nos quedábamos antiguamente, que era en nuestra fase de desarrollo de software, testeábamos cuando nos entregaban la aplicación y ya está, sino irnos un poquito tanto al principio como al final, es decir, lo que se conoce como movernos a la izquierda, movernos a la derecha con el testing. Cuando hablamos de movernos a la izquierda,
hablamos de cosas como participar en las planificaciones, hacer testing exploratorio, escribir los requisitos en BDD para participar en discusiones con los desarrolladores y la gente de productos. Al final es que todo el mundo tenga un entendimiento común de lo que se quiere desarrollar desde el minuto 1, ¿vale? De esa forma nos evitamos malos entendidos y fallos futuros, ¿no? Por supuesto, testear al principio, digamos, movernos a la izquierda, es también hacer un testing inteligente. Es decir, incluso aunque tengamos, imaginaros que tenemos todas nuestras pruebas automatizadas, ¿realmente merece la pena ejecutar todas las pruebas automatizadas? A lo mejor tardo 4 horas ejecutándolas y no tengo por qué. ¿Por qué no hago un testing basado en riesgo? ¿Por qué no ejecuto solo aquellas pruebas que de verdad me aportan valor en esta iteración, en este sprint? ¿Cómo sé eso? Pues, oye, ¿qué cosas se han modificado? ¿Qué componentes se han tocado? ¿Qué código nuevo se ha metido? Y en función a eso puedo elegir qué pruebas son las que voy a ejecutar y cuáles no. De esta forma estoy haciendo un testing basado en riesgo y es más inteligente. Por supuesto, el testing basado en riesgo no se lo inventa el QA, sino que es de nuevo un entendimiento común entre desarrollo y producto. Oye, ¿qué partes son críticas? Oye, ¿qué parte ha tocado desarrollo? Y a partir de ahí planeo cuáles van a ser mis pruebas. Cuando hablamos de movernos a la derecha, de hacer testing en la parte de la derecha, hablamos de testing en producción incluso. Esto al principio daba mucho miedo, pero hoy en día se hace con técnicas como por ejemplo los despliegues blue-green, que básicamente se pone un switch de forma que se despliegue una nueva versión a producción, se hacen pruebas, si algo falla, con el switch se vuelve directamente a la versión antigua de producción. O por ejemplo las canary releases, que es básicamente desplegar la nueva versión a un porcentaje pequeño de usuarios, hacer las pruebas pertinentes en producción y si todo va bien, pues se despliega al resto de usuarios. Entonces, son técnicas nuevas donde el testing ya no solo se hace muy al principio, sino también al final. Y, por supuesto, la monitorización en producción de nuestro sistema, ¿no? De cómo se comporta, del rendimiento, del uso que le dan los usuarios, de si hay fallos, de todo ese tipo de cosas. QA ya también participa en ese tipo de cosas. Todo esto son cosas que se pueden integrar dentro de nuestras pruebas. Vale, ok, pues paro ya de hablar un poquito, ¿vale? Y bueno, voy a seguir hablando, pero vamos a hacer una mini demo con las pipelines, ¿vale? Ahí tenéis repositorios tanto de GitLab como de GitHub, ¿vale? Podéis cogerlos, echarle un ojo, copiarlo si queréis, lo que queráis. Son simplemente para ver unas pequeñas pipelines dependiendo de los tipos de prueba para que veáis que no es algo tan complicado. Vale, y ahora tengo que trabajar aquí la pantalla, así que vamos a ver si lo podemos hacer bien. Vale. Vale, un momentito. Vale, entonces, por ejemplo, esto sería un código con pruebas unitarias, ¿vale? Hay un pequeño código que hace cosas y tenemos una serie de pruebas unitarias. Vamos a construir una pipeline que ejecute estas pruebas unitarias para que veáis que no es tan complicado. ¿Vale? Entonces, nuestra pipeline, como podéis ver, es tan sencillo. A ver, pensad que es una pipeline solo con una fase que es la de ejecutar las pruebas unitarias. Por supuesto, esta pipeline tendría que acompañar de los despliegues, etcétera, etcétera. Es tan sencillo como indicarle a la pipeline en el fichero .gitlab-ci-yaml, que es el fichero que GitLab interpreta que es la pipeline, pues indicarle las fases que va a tener mi pipeline. En este caso es solo una fase de test, una fase de prueba. En este caso se indica también la imagen, va a trabajar con un contenedor con una imagen de Node porque va a ejecutar pruebas de Jest, si no me equivoco, que es un framework de pruebas unitarias de JavaScript. Y básicamente luego especificar el script de la fase. Pues vamos a tener un job que va a ser de la fase de test y el script básicamente va a ser npm run test, es decir, el script que ejecutamos, el comando que ejecutamos para ejecutar las pruebas unitarias. Sin más. Vamos a ver uno un poquito más complejo. Vale. Vale, por ejemplo, estos son para test de Cypress. Vale. Si os fijáis en esta pipeline, repito, la intención de esto no es incluso que escribáis la pipeline, es simplemente que se entienda, que se pueda leer y que el día de mañana, si un QA tiene que decirle al DevOps de su equipo que incluya la ejecución de las pruebas de Cypress, sea capaz de decirle, oye, incluye una fase de test que sea para ejecutar mis pruebas de Cypress. En esta pipeline tenemos solo una fase, que es la fase de prueba,
Y tenemos un job donde decimos la imagen que vamos a utilizar, en este caso un contenedor que contenga Cypress para poder ejecutar mis pruebas de Cypress, que por supuesto pertenece a la fase test. ¿Y el script cuál es? Pues el script básicamente es, los ecos son frases para sacar por pantalla, y el comando es el comando para ejecutar los tests de Cypress en background, npx Cypress run. En este caso le indicamos el navegador para que se ejecute en Chrome, sin más. En esta pipeline además tenemos un añadido, que es el artefacto, es decir, vamos a generar unos artefactos que van a terminar en una semana y estos artefactos van a ser capturas de pantalla si mis tests fallan y vídeos de mis pruebas, ¿vale? Vídeo también de mis pruebas. Vale, como no tenemos mucho tiempo, no las voy a ejecutar en directo, pero he hecho una ejecución antes de venir. Todo lo que sea para ejecutar las pipelines, por supuesto estas pipelines se van a lanzar en cada cambio de código, ¿vale? En cada cambio que detecte el repositorio de código va a venir este fichero, va a leer esta pipeline y la va a ejecutar. También las puedo ejecutar bajo demanda. Todo eso desde la sección de CI/CD, ¿vale? Si os vais a la sección en GitLab de CI/CD Pipelines, vais a ver todas las ejecuciones que se han hecho, ¿vale? En este caso, como he dicho, he hecho una hace un rato que ha pasado, ¿vale? Y aquí veis la fase que tiene esta pipeline. Solo tiene una, que es la fase de prueba, y podemos bichearle un poco. Pues aquí veis, podéis ver la salida de consola. Si lo lanzáis en directo, podéis verlo todo en directo y podéis ver, bueno, el resultado de los tests, ¿vale? En este caso han pasado todos y se han subido los artefactos. ¿Dónde están esos artefactos? Pues esos artefactos están aquí. Lo podemos ver aquí. Job Artifacts, como veis, podemos navegar y podemos ver esos artefactos. Vamos a ver qué ha generado. Pues fijaros, ha generado una serie de vídeos que incluso podemos ver. Aunque los tests se hayan ejecutado en background, pero se han grabado una serie de vídeos y podemos ver nuestros tests de Cypress. Pues si en algún momento, obviamente en este caso han pasado, no hay problema, pero si en algún momento algo ha fallado, podemos revisar a ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Aquí veis cómo se están ejecutando. Es una grabación que se ha guardado en nuestra pipeline. ¿Vale? No solo los test como he dicho antes, no solo los test de Cypress con un framework como, no solo los test de end-to-end con un framework como Cypress, ni los test unitarios con un framework como Jest. Si queréis también podemos hacerlo con pruebas de Postman. Imaginaros, esto es Postman, para los que estéis familiarizados con Postman, que tiene pues para enviar tus peticiones, te da tu respuesta y además te da los resultados de una serie de pruebas que tú puedes escribir en Postman. En este caso hay 3 pruebas escritas, ¿vale? Hay una prueba para ver que el status code es 200, otra prueba para comprobar el nombre del carácter que te da. Esto es la API de Rick y Morty, que te da, bueno, busca caracteres, los personajes y todo esto. Y una tercera prueba que te da una prueba no funcional si la respuesta se hace en menos de 1000 milisegundos. En este caso, fijaros, ha fallado porque ha tardado un poquito más, ¿vale? Entonces, este tipo de pruebas o este tipo de colecciones de Postman yo puedo exportarlas, ¿vale? Yo puedo exportarlas y puedo subirlas a un repositorio, a mi repositorio. Yo puedo exportar mi colección con mis pruebas de Postman y la tengo aquí exportado. Y puedo generar una pipeline o una fase de la pipeline que también me ejecute esta colección. Es decir, en este caso, como veis, pues de nuevo una fase de test con una imagen con Newman, que es el que ejecuta las colecciones de Postman. Y en este caso, pues llamo a Newman Run y la colección que quiero que me ejecute, ¿vale? Incluso en este caso genero un reporte en HTML al final de mi ejecución para poder ver los resultados, ¿vale? Si nos vamos a CI/CD, como he dicho, esto lo podemos ejecutar desde aquí, ¿vale? Pero para no perder tiempo, tenemos ya una ejecución hecha, ¿vale? Esta última ejecución, vemos que ha pasado y vamos a ver el artefacto que ha generado. Bueno, aquí tenéis la consola, salida de consola, veis cómo se han ejecutado las peticiones y los tests y ha generado un reporte en HTML un poquito más bonito. Bueno, tampoco que sea especialmente bonito, pero bueno, aquí tenéis un reporte en HTML de los test de API, ¿vale? Entonces, bueno, al final, como veis, podemos lanzar diferentes tipos de pruebas y hacerlo desde nuestra pipeline. Fijaros, con todo eso que os he contado, aquí tenemos otra pipeline de otro proyecto diferente y más o menos ya deberíais de
interpretar un poquito ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta pipeline, ¿cuántas fases tiene? Pues se ve claramente que tiene 3 fases, ¿no? Ya os digo, sigue siendo una pipeline sencillita, faltan muchas más fases, pero se entiende que hay 3 fases. Y además se puede saber más o menos con los nombres en qué consisten, ¿no? Son 2 primeras fases para ver el lint de los ficheros JS y de los ficheros CSS, para ver un poquito de análisis estático del código, y una tercera para lanzar las pruebas unitarias. Esto se va a hacer todo en una imagen con Node, y ahí tenéis las 3 fases bien diferenciadas, lo que hace cada una de ellas. Básicamente ejecutar el comando para hacer esas cosas. Entonces, como veis, no es tan complicado leer una pipeline, ¿vale? Sobre todo para los que no estamos familiarizados, ¿no? Es simplemente entender qué es cada fase, qué hace cada fase y, sobre todo, preocuparnos de que existan las fases de prueba. Como he dicho antes, si no existen las fases de prueba, no estamos haciendo ni DevOps, ni testing continuo, ni nada de eso. Por supuesto, todo esto tiene su réplica en GitHub Actions, ¿vale? GitLab tiene GitLab CI, que es una herramienta de integración continua integrada dentro del entorno de GitLab, y GitHub tiene GitHub Actions, que es bastante similar, ¿vale? GitHub Actions es bastante similar, tenéis los workflows o las acciones, y ahí podéis definir también las pipelines, lo que pasa que le llama workflow, y bueno, podéis hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Como he dejado los enlaces antes, pues lo tenéis por ahí. Vale. De todas formas, si queréis consultar más ejemplos de pipelines de GitLab, en la documentación de GitLab tenéis muchos ejemplos, ¿vale? Y son bastante interesantes. Os recomiendo que le echéis un vistacito. Ok, bueno, pues aquí tenéis de nuevo los enlaces. Ya os digo, podéis hacer un fork, podéis cogerlo como ejemplo. Son muy básicos, pero como punto de partida están bastante bien. Vale, estas son algunas fuentes que he utilizado para hacer esta charla. Por supuesto, cositas de Lisa Crispin y Janet Gregory, que siempre son interesantes, y cositas de DevOps. Y nada más, por mi parte, con esto simplemente daros las gracias, por supuesto, por aguantar esta última charlita de hoy, y recordaros a todos que los testers no rompen el código, ellos rompen las ilusiones que tenéis sobre el código. Así que muchas gracias. Y ahora sí, ¿alguna preguntilla por ahí? ¿Tenéis alguna cuestión? Imagino que no, que ya queréis cervecita, pues venga, vámonos para allá. Muchas gracias.